Hola, buenas al segundo capítulo de Ibarra Exchange, aquí con el psicólogo Alejandro Ibarra, especialista en TOC y ahora especialista también en telesalud y en tecnología. En este segundo capítulo vamos a discutir lo que es un tema que es muy controversial y de bastante interés en el mundo del TOC, que es el Zoloft. ¿Ayuda o no? ¿Ayuda con EPR? ¿Ayuda sin EPR? ¿Cuál es la mejor combinación de qué? Entonces vamos a tener una especie de debate donde podamos establecer, llegar a una especie de consenso y darle dos versiones a las personas. Yo explicaré un poco por qué solo funciona a nivel neuronal y psicólogo Alejandro Ibarra hablará de su experiencia y explicará qué resultados ha visto en sus pacientes. Entonces, muy buenas tardes. Gracias otra vez. Gracias, Luigi. Gracias por la invitación. De hecho, cuando hablaste conmigo para intentar hacer un intercambio acerca de la neurociencia junto con el enfoque cognitivo-conductual, la verdad que por mi parte encantado poder unirme, ¿no?, a esta iniciativa de tu parte y aportar pues, parte de nuestros conocimientos a la comunidad TOC y a la comunidad científica, ¿no? Y bueno, con respecto a lo que me comentabas, de ahora especialista en teleterapia, no es de ahora. Empecé a hacer teleterapia en el año 2009, ya son 11 años haciendo terapia vía Skype, terapia vía online, ahora ya desde hace un tiempo vía videollamada de WhatsApp, y definitivamente esto ha cambiado, sigue cambiando y seguirá cambiando el mundo, ¿no? La terapia vía online. Me referí que ahora es como más que nos necesitamos por lo de la pandemia, pero sí, tienes razón, tienes ya una década trabajando en esto. Efectivamente. Háblame un poquito acerca del Zoloft en España. Vamos de macro a micro, ¿ok? Una persona que tiene los síntomas, ahorita va al doctor Google y escribe, ok, ya va, esto de estar 2 horas contando monedas, abriendo la puerta, me parece que no es normal. Pones en Google tus síntomas, te sale, si no te sale que tienes cáncer, sale que tienes algo parecido al trastorno obsesivo compulsivo, OCD. ¿Qué hace esa persona en España? Aquí llama al psiquiatra, llama a un psicólogo, llama al médico general, puede ir y comprar Zoloft o un medicamento para él o ella misma. Sí, eso es muy buena pregunta y la verdad que me encanta este tipo de preguntas para abrir lo que es el debate y abrir la conversación de hoy. Lo primero, cuando la persona busca por internet acerca de los síntomas, lo que le ocurre, tengo ideas intrusivas, pensamientos intrusivos, acerca de hacer daño a alguien, acerca de querer o no a mi pareja, cualquiera que sea la sintomatología y la temática, rápidamente le sale prácticamente un autodiagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo. En el mejor de los casos va al médico de cabecera y el médico de cabecera normalmente le recomienda, receta algún tipo de antidepresivo o ansiolítico, lo que es la medicación, inhibidores selectivos de recaptadores de serotonina. Ese no es mi campo, siempre me gusta aclararlo. Nosotros los psicólogos no somos especialistas en farmacología, ¿vale? Nosotros somos, en mi caso, especialistas en terapia cognitivo-conductual y concretamente en exposición con prevención y respuesta. Tengo una visión y unos conocimientos un poco más genéricos y global de lo que es la medicación, pero no soy especialista o no soy tan especialista en esa área como tú, que has estudiado neurociencia y conoces muy bien todo el funcionamiento del cerebro con respecto a la medicación. Sin embargo, aquí pues lo que se hace es se visita al médico de cabecera, el médico de cabecera inicia un proceso de medicación, farmacología con inhibidores selectivos de recaptadores de serotonina, entre ellos Zoloft, que es la sertralina, y a partir de ahí, dependiendo de la intensidad de síntomas, pues recomienda o no asistir a un psicólogo, pero volvemos a lo mismo, a un psicólogo general, no a un psicólogo especialista en todo. Y bueno, definitivamente también por otro lado hay muchísima gente, cientos, miles de afectados que están medicados, automedicados, ¿ok? Y que hay un gran vacío en cuanto a desconocimiento y a desinformación, muchos mitos, misconceptions, ideas equivocadas relacionadas con todo lo que tiene que ver con la medicación y todo lo que tiene que ver con el trastorno obsesivo compulsivo. Tres subpreguntas solo para dar el tema. ¿El Zoloft es caro en España? Hablando de España, Unión Europea, una vez que es prescrito. No son medicamentos caros, o sea, no suelen ser medicamentos caros y son medicamentos asequibles con una receta médica. La cuestión es el uso, el abuso y la falta de terapia psicológica detrás de la medicación. Ese sí es un problema y es el grave error, ¿no?
Basado en lo que dijiste, pude inferir dos cosas. Uno, que cuando los pacientes vienen a ti, ya han visto otro psicólogo, basado en la secuencia de médico de cabecera, psiquiatra, psicólogo general y después psicólogo especialista. O sea, normalmente tú no eres el primer psicólogo que las personas... Y dos, puedo inferir que ya la persona, los pacientes cuando llegan a ti ya han tenido algún tipo de contacto con el Zoloft o a otro antidepresivo, con un ansiolítico, o que todavía lo tienen. Entonces mi pregunta es, ¿tú mandas a hacer una especie de desintoxicación por completo para que tus terapias funcionen? O sea, que cero medicamento a partir de ahora, ¿o pueden continuarlo? Sí, definitivamente llegar al especialista es prácticamente una peregrinación, es decir, difícilmente llegan al especialista a la primera. Van al médico de cabecera, visitan varios psicólogos no especialistas y después poco a poco, a medida que los síntomas van creciendo y van empeorando en trastorno obsesivo compulsivo, se dan cuenta que no es el enfoque o el terapeuta adecuado, ahí poco a poco van buscando hasta que encuentran al especialista. En nuestro caso, en 5 Alejandro Ibarra, por mi experiencia clínica y mi formación en Estados Unidos, nosotros no vamos en contra de la farmacología, en este caso, de la farmacoterapia. Es decir, siempre recomendamos, se ha ido un poco la señal ahora, siempre ¿Me ves? recomendamos, sí, ahora, siempre recomendamos que si el paciente viene ya tomando una medicación, continúe esa medicación, porque, insisto, nosotros no somos el profesional adecuado o capacitado en esa área para poder o iniciar tratamiento o suspender tratamiento. Entonces, siempre con prescripción médica, preferiblemente psiquiátrica, que el psiquiatra en este caso se encargue de la medicación. Si la persona viene tomando la medicación, llega a nuestra consulta tomando medicación, que la mantenga, que la continúe. En caso de que venga la consulta sin medicación y es un trastorno obsesivo compulsivo o moderado o severo, grave, se recomienda valoración psiquiátrica. Pero una vez más, nosotros no interferimos en la medicación, nosotros nos encargamos de lo que es la terapia de exposición con prevención y respuesta y de todas las herramientas, de la parte conductual, de todas las herramientas necesarias que el afectado tiene que tener o debe tener y aprender para poder superar el trastorno obsesivo compulsivo, desde el punto de vista Pero conductual. me imagino que siempre hay la excepción. Me imagino que siempre hay la excepción de un paciente que, como dices tú, hay de tres tipos, de leve, moderado y severo. Una persona que venga, que tenga una comorbidad de TOC y otros síntomas y tenga ideas suicidas, sí, o sea, en ese caso el psicólogo puede recomendarle o llamar inmediatamente al psiquiatra a tener la comunicación psicólogo-psiquiatra y hacer que la persona no Claro, pare el medicamento. claro, y en el caso que tenga, por ejemplo, una comorbilidad con, como tú has dicho, con depresión, con cualquier otro trastorno de ansiedad, si la sintomatología es severa, es necesaria medicación y entonces una vez más coordinamos con nuestro psiquiatra de confianza aquí en Sevilla para que es especialista en TOC y tiene un enfoque bastante más profundo con respecto al TOC y a los trastornos de ansiedad, entonces para que atienda al paciente que asiste a nuestra consulta y entonces con él sí coordinamos un poco pues el trabajo, pero volvemos al punto de partida, es decir, el psiquiatra se encarga de esa medicación y nosotros desde el punto de vista cognitivo-conductual, muy concretamente con la exposición y prevención de respuesta. Una pregunta para darle un cierre a este bloque. ¿Has tenido pacientes que entran contigo en Zoloft, los tratas con un tipo de terapia cognitiva conductual, en el caso de, y vamos a hablar ahora en el segundo bloque, en el caso de EPR, y te llegan una semana después o eventualmente durante el tratamiento y te dicen, mire, dejé el Zoloft, lo abandoné, ya no necesito el medicamento, ya no necesito los antidepresivos? Eso Sí, ha ocurrido muchas veces y eso es el trabajar con pacientes que de alguna forma también nosotros intentamos que no tengan una dependencia ni con el psicólogo ni con el psiquiatra, pues es un punto importante porque se trata, y nosotros insistimos mucho en que cuando visitan al psiquiatra, a medida que van mejorando los síntomas TOC, vayan reduciendo la medicación y eso es un reto. Entonces, claro, después que el paciente se va poco a poco recuperando la medicación, en este caso guiada por el psiquiatra, la va reduciendo hasta que deja la medicación, porque siempre se apuesta, Luigi, por el modelo cognitivo-conductual versus el modelo farmacológico. Es decir, la farmacoterapia funciona, sí. ¿Es necesaria? En algunos casos sí. ¿Tiene eficacia? Sí, un 20%. Está demostrado científicamente que reduce la intensidad de los síntomas TOC. El otro 75-80% es la EPR. Entonces, claro, siempre se apuesta por el modelo psicológico versus el modelo farmacológico. Sin embargo, estamos aquí también
para mostrar lo que hay. Es decir, EPR, hay Zoloft, que en este caso es sertralina, que es un inhibidor selectivo de recaptador de serotonina, que es lo que estamos hablando, pero también hay otros antidepresivos. Pero siempre, siempre apostamos más por el modelo psicológico versus el modelo farmacológico. Se ha ido el audio. Vamos a entrar en debate acerca de ese 60-70% que las estadísticas muestran que el Zoloft funciona. Como saben, Zoloft trabaja en la serotonina, que es uno de los neurotransmisores, uno de los químicos, ¿okay?, que las neuronas utilizan para comunicarse entre otras. Lo que hace el Zoloft es evitar que el químico se siga reabsorbiendo, lo cual cambia la forma en que las neuronas se comunican, cambia la electricidad del cuerpo. Lo importante que la gente tiene que entender es que el Zoloft funciona en demasiados niveles neuronales, en demasiados circuitos. No está específico para la amígdala, no es específico para la parte frontal de tu cuerpo, del cerebro, no es específico para el cerebelo, está a nivel, está prácticamente, si imaginas el cerebro como una pecera, está flotando en todas las partes de... Entonces, el Zoloft puede ayudar a las personas con TOC, con los rituales, con los pensamientos intrusivos, con la ansiedad, con el estrés, pero también puede causar extremados problemas a nivel de todo. Estamos hablando de que actúan los circuitos del sueño, los circuitos de calidad, de la calidad de dormir, de aprendizaje. Puede causar en ciertas personas, en dosis muy altas, problemas de fatiga, de apetito, problemas a nivel sexual, y no lo quiero decir que la gente que vea este video deje de tomarlo. Estamos hablando en el 30% de cuando De los no funciona. afectados que lo toman. Y incluso cuando los que sí lo toman, no es que funcione de inmediatamente, no es una pastilla de ansiedad que sientes el efecto, no es cannabis, no es una Ritalina, es una pastilla que, a ver, es un antidepresivo. En los pacientes que sufren depresión, tienen que subir la dosis poco a poco. En el caso de trastorno del TOC, la dosis es extremadamente, estamos hablando de 200 miligramos. Por lo menos, exacto. Sí. Entonces, esas personas pueden también tener problemas a nivel del estómago, problemas a nivel de renales, hay que consumir bastante agua, bastante vitamina, bastante alimentos. Puede traer cierto ajetreo a la vida. Basado en esto, ¿tú crees que complica más las cosas o no? O dices, o piensas, mira, no voy, los psiquiatras lo prescriben por alguna razón. Ojalá hubiera algo mejor, pero no vivimos en el mundo donde hay medicamentos óptimos. Sí, definitivamente hay que tomar en cuenta que muchos de los medicamentos traen una serie de efectos secundarios y de alguna manera también hay que compensar un poco esos efectos secundarios. Solo la sertralina definitivamente tampoco es el mejor de los antidepresivos para el trastorno obsesivo compulsivo. Estamos hablando hoy, estamos debatiendo un poco con Solos, pero hay otros que posiblemente funcionen mejor, pues ya tendría que hablarlo alguien en ese campo. O sea, no soy yo la persona más indicada para poder profundizar en ese campo. Con respecto a lo de Solos versus lo que es la terapia psicológica o el enfoque que le estamos dando, volvemos al punto de partida. Es decir, si podemos evitar la medicación va a ser mucho mejor. Es decir, ¿por qué? Tanto por efectos secundarios, por toda la explicación neurocientífica que tú estás dando, tu enfoque, ¿no? Que lo has estudiado bastante más profundamente que es tu campo, ¿no? Entonces, claro, al hablar de EPR, al hablar de terapia cognitivo-conductual, pues no hay efectos secundarios como tal. La EPR no tiene efectos secundarios dentro de la modificación de la conducta o a la hora de reducir los rituales motores. Ahora, ¿la medicación hace falta? Sí, en algunos casos hace falta. Es decir, es que hay que utilizarla en los momentos o en los casos donde sea necesario, tomando en cuenta que es una decisión personal. Como yo siempre digo, bueno, Alejandro, medicación sí, medicación no. Es una decisión personal, guiada por el psiquiatra, pero al fin y al cabo el paciente decide, ¿la tomo o no la tomo? Tomando en cuenta que me puede traer este y este y este y este otro efecto secundario. Ese es el punto y eso es muy importante para las personas que nos escuchan porque no hay medicación inocua y no hay medicación que funcione al 100%.
no está la perfecta quick fix. No es un dolor de cabeza, no es un ibuprofeno que te la tomas y sirve. Hablemos un poquito de EPR, porque no quiero que la gente que vea este video piense que la parte conductual y la parte biológica son dos campos completamente diferentes. No, 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 no. Hay completamente, o sea, lo que es nurture versus nature, eso está completamente interlazado. Así como a nivel de la serotonina y en los circuitos neuronales, la pastilla, el medicamento, causa cambios de conducta que son tan necesitados, sobre todo en los pacientes con TOC, por lo cual estoy de acuerdo, 100% necesario que sigan las instrucciones del psiquiatra y que no abandonen el medicamento independientemente de que incluyan otro tipo de terapia, como cuando vayan al psicólogo. Pero el EPR, ¿qué es? Porque también es importante saber que toda terapia conductual causa cambios a nivel biológico, causa cambios a nivel neuronales, fortalece los neurotransmisores, fortalece de cómo. Por eso es muy importante entender que no es que cuando vas a un psicólogo y estás haciendo esta terapia, estás intentando cambiar de una forma un poquito más indirecta cómo los circuitos de tu cerebro funcionan. Exacto. Fíjate que eso es muy buen enfoque, ¿no? Y comentarios que estás hablando, y que yo no lo hablo tanto en los vídeos, que es cómo la EPR ayuda no solamente a modificar la conducta, sino cambios a nivel cerebral, ¿no? Y cambios a nivel biológico como tal. Y definitivamente sí, es decir, cuando la persona se enfrenta al estímulo temido, que es la parte de exposición, tolerando la ansiedad, que es cuando me voy habituando y controlando esa ansiedad, angustia, miedo, temor, etcétera, etcétera, y luego no hace la compulsión, a partir de ahí viene un cambio conductual, sí, pero el cambio principal empieza en el cerebro, empieza en la mente, empiezan cambios a nivel biológico. La persona no solamente se enfrenta a un estímulo temido y deja de hacer el ritual, sino que conecta de forma distinta con los pensamientos, reacciona de forma distinta con el mundo que lo rodea, reacciona de forma distinta con cada estímulo que va llegando a su mente. Y eso definitivamente no es solamente cambio conductual, eso son cambios que se producen en el cerebro bastante más profundamente que los cambios conductuales. Sin embargo, yo no lo muestro tanto porque, bueno, me baso un poco más en la parte conductual y siempre me gusta, Luigi, hablar, aunque ahora lo estamos haciendo en esta conversación, hablar de forma muy fácil para el público, para que me entienda un niño de 4º grado de primaria o me entienda un doctor en medicina que está en Nueva York y sufre de trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo. Entonces siempre me gusta utilizar un lenguaje técnico, pero llano al mismo tiempo. Entonces no entro mucho en esa parte, pero sí, definitivamente la EPR hace y realiza modificaciones, no solamente a nivel conductual, sino también a nivel biológico, por supuesto, neurobiológico y en todo lo que tiene que ver con esa parte del cerebro. Entonces, en cierta forma, o sea, vamos a referirnos al Zoloft como un medicamento más de los muchos antidepresivos que se usan para el TOC. Y es importante decir por cuál antidepresivo se usan para el TOC. Casi que pasa mucho en el campo de farmacéutica que cuando se inventa un medicamento termina ayudando más a otras condiciones que no. Sí. El caso más famoso, la Viagra, pero hay muchos ansiolíticos que ayudan también parece que ayudan más a los pacientes que sufren ADHD, hay muchos antidepresivos que ayudan más a los pacientes que sufren trastornos de ansiedad o trastornos de estrés, como el TOC, pero en cierta forma el psicólogo o tú con la EPR estás maximizando o potenciando el efecto del solo, el efecto que debería causar el medicamento. O sea, en cierta forma el psicólogo con su terapia cognitivo-conductual está complementando o fortaleciendo o en cierta forma reactivando lo que el medicamento hace. Entonces es una especie de extra ayuda, una especie de, ok, quizás el medicamento está tomando, pero está tardando en hacer efecto, necesita ese threshold, ese nivel que el medicamento actúa a nivel neuronal para causar ese. Claro, crea una sinergia al fin y al cabo. Es decir, cuando la persona tiene un trastorno obsesivo-compulsivo severo y se une, en este caso se potencia el tratamiento farmacológico con el tratamiento psicológico, obviamente uno ayuda a potenciar el otro. Pero claro, a mí me llegan correos a diario de afectados de todas partes del mundo. Alejandro, medicación sí, medicación no. Estoy sin medicación, tomo medicación, estoy con medicación, dejo la medicación. Lo primero es una decisión personal. Lo segundo, hay que valorar todo el cuadro.
no solamente sintomatológico, sino también historial del afectado, evolución del trastorno, tipo de trastorno, gravedad de los síntomas, comorbilidad con otros trastornos, por ejemplo, importantes. Y luego hay que tomar en cuenta, con la ayuda del psiquiatra, si este afectado pues es candidato para usar algún tipo de tratamiento farmacológico o no, porque nosotros tenemos en nuestra consulta muchísimos afectados sin medicación, por ejemplo, sin medicación, y van mejorando, incluso con TOC severo. Hay muchos afectados que vemos en terapias semi-intensivas de 2 veces por semana, con TOC severo que no toman medicación y van progresando, van mejorando, van haciendo cambios conductuales, van reduciendo la sintomatología y no TOC están tomando severo medicación. y no están tomando y ni han tomado No están medicamento. tomando en este momento, en algunos han tomado en algún momento y otros no han tomado. Entonces, claro, hay O, varios grupos. o sea, para que el público lo entienda, el medicamento no es que, bueno, TOC leve, psicólogo, TOC moderado, psicólogo y un poquito de medicamento. TOC severo, a juro tienes que tener, o sea, el No, nivel de severidad del TOC no cambia nada, que tienes que tomar es, medicamento. no, es un parámetro, pero no es el único. Como digo, hay TOC severos, afectados con TOC severo que no toman medicación y sin embargo hay afectados con TOC leve que ya han tomado mucha medicación. Porque parece ser también que depende de los diferentes dispositivos de salud mental en el mundo, a veces no hay como un criterio. ¿Ok? ¿Tiene usted TOC? Tome medicación. No, error, o sea, eso hay que valorarlo. Y principalmente hay que valorarlo con un especialista, que en este caso es psiquiatra, no un médico general. El médico general no es, en este caso, el profesional más adecuado para la medicación psiquiátrica o medicación para el trastorno obsesivo compulsivo. Igual que yo no soy el profesional más adecuado para indicar una medicación. Yo puedo hacer una revisión del caso y puedo sugerir, pero el psiquiatra es quien va a tener la última palabra de qué medicación va a tomar el afectado, cuál sería la dosis, el tiempo de toma de medicación, aunque muchos psiquiatras, en este caso algunos psiquiatras que trabajan conmigo aquí en Sevilla, siempre cuando me envían al afectado me dicen, Alejandro, ¿tú me dices si quito o no la medicación? Yo no, yo no soy el más indicado para eso, es la confianza también que me tienen, ¿no? Por mi criterio profesional, pero yo no soy el más indicado para decir si el afectado debe o no tomar medicación, no es mi competencia profesional, para eso es el psiquiatra. Y me imagino que a nivel ético, legal y político, o sea, el psicólogo no No debería debe, tomar ninguna acción. Es no, decir, no debe, no debe. pero es muy importante que la gente entienda que el psicólogo no es el enemigo del psiquiatra, que no es una o el otro, se Se complementan, que complementan, trabajan se juntos, que complementan. trabajan. Y hay Sí. psiquiatras especializados solo en TOC, así como hay tú que eres psicólogo especializado solo en Sí, TOC. yo trabajo con algunos psiquiatras, con los que trabajo son especialistas en TOC, o el 80% de la consulta es trastorno obsesivo compulsivo y trastorno de ansiedad en adultos y en niños. ¿Por qué? Porque una vez más, el enfoque y los conocimientos en cuanto a este campo es bastante más profundo que un psiquiatra que trabaje todas las patologías, igual que los psicólogos que trabajan todas las condiciones o todas las patologías clínicas, ¿no? Cuando hablamos de un campo, pues se profundiza bastante más en ese campo. Ya estamos cerrando la conversación y hablaremos de esto en los próximos temas, pero vamos, una última pregunta y ya nos enfocaremos más en la próxima semana. Medicina alternativa. Y medicina alternativa puede ser todo. ¿Okay? Ya queremos enviar el mensaje a las personas que el Zoloft o los antidepresivos pueden funcionar. Hoy, más de las veces que pueden fracasar debido a que funcionan en la serotonina que está en demasiados circuitos en el cerebro. O sea, agarras el mapa del cerebro, es tan poderoso como la dopamina. Eso explica todos los cambios de sueño, de apetito, de hambre, tal. Los psicólogos no mandan a parar o detener el medicamento. Pero ¿qué pasa si viene un paciente por primera vez y dice que está tomando hierbas o una especie de rituales de Feng Shui, de que fue a no sé dónde, que conoció a alguien en el Tíbet y está utilizando estas pastillas no aprobadas por la medicina, completamente cero basadas en la neurociencia, y tiene síntomas severos? Ahí tú sí dirías, bueno, mira, vamos a parar con esta toxicidad que no la entiendo y empecemos de cero. Sí, eso es muy, muy buena pregunta, Luigi, porque hay mucha gente que, bueno, ha ido hasta cualquier tipo de
persona o individuo o lo que sea con tal de superar el trastorno obsesivo compulsivo. Yo digo siempre, esto es bastante más, un TOC severo o es un trastorno severo, pero el tratamiento es único y es bastante más fácil de lo que se cree. Es decir, nosotros los psicólogos trabajamos con tratamientos de primera elección y cuando hablamos de tratamientos de primera elección no vamos a trabajar con tratamientos obviamente que no hayan demostrado ciencia o que no hayan demostrado a través de la investigación científica que es el tratamiento idóneo para este tipo de patología. En el caso del trastorno obsesivo compulsivo, la terapia de exposición con prevención y respuesta. Todo lo que salga de allí no es tratamiento de primera elección, porque de hecho el EPR es el único tratamiento eficaz de primera elección para el TOC. Por lo tanto, sí recomendaría, en este caso al afectado, cuando llega a nuestra consulta, que ha llegado, pues mira, yo estoy visitando otros profesionales, ¿no? Para estos síntomas. Entonces siempre digo, mira, mi recomendación es utilizar tratamiento de primera elección y, por supuesto, suspender todo, que no sea medicación. Es decir, lo que no sea medicación lo debo suspender para iniciar tratamiento de primera elección, en este caso con el psicólogo adecuado y con el trastorno obsesivo compulsivo para poder reducir los síntomas hasta que desaparezcan. Eso sí, sí lo comento porque, bueno, muchas veces pues vienen los afectados y han visitado cualquier tipo de, ya te digo, de profesionales, ¿no? Debe ser una experiencia muy fuerte para el paciente que tiene TOC, empezar con el Zoloft, que no causa cambios a nivel neuronal de inmediato, tarda y hay que subir la dosis. Entonces estamos hablando de una persona que está tomando medicamentos cada vez más fuertes, cada vez mayores, por 2 semanas antes de que empiece a ver un resultado. La EPR causa resultados un poquito más reaccionarios, más Mira, inmediatos. sí, la EPR no es que hace cambios inmediatos, sino que sí es cierto que desde la primera exposición de EPR es como ir al gimnasio. Tú no vas al gimnasio y el primer día te pones fuerte, pero ya empiezas, bien sea a crear algo en tu sistema muscular, como activar un poquito el metabolismo, como a crear fibras musculares. Lo mismo hace la EPR, exactamente igual. No ves cambio en una primera y única sesión. Pero claro, a medida que vas haciendo las exposiciones y a medida que te vas enfrentando a esos estímulos temidos, después de 4, 7, 8, 14 exposiciones, cada vez que vas exponiéndote, vas mejorando esa condición, en este caso mental, no física, sino mental. Por lo tanto, yo siempre comparo la EPR con ir al gimnasio. ¿Quieres ponerte fuerte en una sesión? No, no lo hagas porque no vas a poder hacerlo. Las expectativas tienen que ser reales. Tú no dices, voy al gimnasio y un día me pongo fuerte, o voy al gimnasio y un día me quito 5 kilos de sobrepeso. La EPR funciona igual, es decir, es progresiva, es por frecuencia, es un trabajo mental, hace cambios a nivel biológico, a nivel conductual, pero requiere su tiempo, requiere su paciencia, requiere su constancia, que es importante porque funciona por constancia, por consistencia y por frecuencia. La EPR no funciona haciéndolo Igual que una el vez al Zoloft, mes. igual que los Igual medicamentos. que los medicamentos, efectivamente. Tiene su línea de tal, quizás en el caso de la EPR, el principio es un poquito más inmediato. En cuanto al Zoloft, la curva es así, toca el threshold y la persona empieza a mejorar. La EPR quizás es un poquito más Puede ser, lineal, sí. más exponencial. Exacto, exacto. Y sí, en algunos casos más rápida, pero el rápido no quiere decir inmediato. Rápido no es hoy. Rápido puede ser dentro de 4 semanas, que ya es rápido. Porque si hablamos de una persona que está sufriendo con un trastorno obsesivo compulsivo en los últimos 8 años, decir que en 4 semanas, 6 semanas comienzo a ver algo de resultado, eso es muy rápido. No hay algo que se le parezca. O sea, eso se puede comparar con cualquier otra cosa y sería incomparable porque no hay nada que se le parezca en cuanto a rapidez de acción y en cuanto a eficacia. ¿Okay? Muchísimas gracias, psicólogo Alejandro Ibarra, experto en TOC, por tener este debate. Un placer, Nos Luigi. seguimos viendo. Un placer, Luigi. Muchas gracias. Gracias por tu invitación. Chao. Hasta luego.